Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 12 de septiembre, jueves de la semana 23 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves continuamos leyendo la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Leemos el capítulo 8, versículos 1 al 13. Queridos hermanos, ya sé que todos ustedes conocen lo que está permitido con respecto a la carne inmolada a los ídolos, pero cuidado, porque el puro hecho de conocer llena de soberbia. El amor, en cambio, hace el bien. Y si alguno piensa que ese conocimiento le basta, no tiene idea de lo que es el verdadero conocimiento. Pero aquel que ama a Dios es verdaderamente conocido por Dios. Ahora bien, con respecto a conocer la carne ofrecida a los ídolos, sabemos que un ídolo no representa nada real y que no hay más que un solo Dios. Pues, aun cuando se hable de dioses del cielo y de la tierra, como si hubiera muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y es nuestro destino, y un solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por el cual también nosotros existimos. Mas no todos saben esto, pues algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, siguen comiendo la carne como si estuviera consagrada a los ídolos, y puesto que su conciencia está poco formada, pecan. No es ciertamente la comida lo que nos hará agradables a Dios, ni vamos a ser mejores o peores por comer o no comer, pero tengan cuidado de que esa libertad de ustedes no sea ocasión de pecado para los que tienen la conciencia poco formada, porque si a ti, que sabes estas cosas, te ve alguien sentado a la mesa en un templo de los ídolos, no se creerá autorizado por su conciencia, que está poco formada, a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, por culpa de tu conocimiento haces que se pierda el hermano que tiene la conciencia poco formada, por quien murió Cristo. De esta manera, al pecar ustedes contra sus hermanos, haciendo daño a su conciencia poco formada, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si un alimento le es ocasión de pecado a mi hermano, nunca comeré carne para no darle ocasión de pecado. Palabra de Dios. Es verdaderamente profundo y hermoso lo que estamos leyendo en la carta a los Corintios, porque nos hace reflexionar más allá del simple hecho de cometer o no cometer pecado, sino de la conciencia que tenemos que tener que nuestras acciones tienen repercusiones en la vida de los demás. Y aunque no sea pecado algo, porque yo conozco la profundidad, resulta que si causo escándalo o causo una ocasión de pecado para el otro, entonces mi acción, aunque de por sí no sea pecaminosa, tiene el pecado de ocasionar mal al otro. Esto me lleva a vivir en una verdadera y profunda conciencia de lo que es necesario hacer en nuestra vida para vivirla ante el Señor, tomando en cuenta a los demás. No porque los demás determinen mi existencia, no porque la opinión de los demás determine mi existencia, sino porque procuro amar y amar profundamente a los demás. Fijémonos cómo lo va explicando San Pablo, porque es hermoso. Ya sé que todos ustedes conocen lo que está permitido con respecto a la carne inmolada a los ídolos. Es decir,
que no se debe comer. Esto es una de las primeras cosas que surge ante la discusión que se produce en Jerusalén cuando San Pablo y Bernabé acuden a decir lo que ha ocurrido en la comunidad de Corinto, es decir, cómo personas que no eran del pueblo judío han recibido el evangelio, se han bautizado y ahora pertenecen a la iglesia. Y surge la polémica de querer hacer que esas personas se circunciden. Y entonces esa primera discusión de la iglesia va a ser, no necesitan circuncidarse. Les mandamos que se abstengan de comer la carne consagrada, dedicada a los ídolos, sacrificada a los falsos dioses, y seguir las normas morales de nuestro Señor, no la vida propia de las tradiciones judías. Entonces, ¿qué está diciendo San Pablo? Ya ustedes conocen lo que se les ha dicho, pero cuidado, porque el puro conocimiento llena de soberbia. El amor, en cambio, hace el bien. El camino de Cristo no implica conocer lo que manda el Señor, sino vivirlo. Mira, muchas veces nos topamos con personas que efectivamente conocen la fe, conocen la doctrina de la fe, conocen los mandamientos y están convencidos que el solo hecho de conocer implica que yo ya lo vivo. No, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la vida. Yo puedo conocer las leyes, pero no por eso las cumplo. Y San Pablo relaciona esto con un falso conocimiento. ¿Por qué? Porque lo va a relacionar con que justamente el conocimiento va a ser verdadero en esa relación con el Padre. El que cumple los mandamientos es conocido por el Padre, que implica tener esa relación con el Padre, ser amado por el Padre. Y ese amor del Padre es el que me lleva verdadera y profundamente al conocimiento. Si no, se va a quedar simple en un conocimiento de normas, en un conocimiento de ideas, en un conocimiento de doctrina, pero no en esa relación viva y personal. Lo segundo que hace San Pablo es decir, atentos, con respecto a comer la carne ofrecida a los ídolos, sabemos perfectamente que un ídolo no representa nada real. ¿Qué está diciendo San Pablo? Oye, si alguno de ustedes por necesidad tiene que comer la carne ofrecida a los ídolos, muy bien, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no pasa absolutamente nada? Porque la carne no es la que me va a hacer pecar. La carne no es lo que me va a hacer pecar, pero esto nos hace reflexionar profundamente. ¿Qué nos está diciendo? Tú puede que tengas el conocimiento de que esa carne ofrecida a los ídolos al final no es impura por ese simple hecho, y que si me puedo abstener de ella, muy bien, mejor. Pero si resulta que estoy ante una grave necesidad, me estoy muriendo de hambre y tengo que comerme y es lo único que hay para comer, bueno, me la como. Eso no va a hacer que yo peque. Pero, ¿qué es lo que está de por medio? Está de por medio que no todos saben esto. Y entonces San Pablo empieza a explicarlo. Algunos acostumbrados a la idolatría hace poco siguen comiendo la carne como si estuviera consagrada a los ídolos. Y puesto que su conciencia está poco formada, pecan. Es decir, que están siguiendo la misma creencia de que esa carne ofrecida a los ídolos les va a producir un bien. ¿Un bien por qué? Porque ha sido ofrecida a los ídolos, entonces voy a ser bendecido por ese alimento, voy a ser bendecido por esos falsos dioses. Y San Pablo dice entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La libertad de ustedes no puede ser ocasión de pecado para los que tienen la conciencia poco formada. Entonces tú puede que entiendas que esa carne no te va a producir un pecado, pero resulta que el que te ve y dice, tú eres católico, tú eres cristiano, y sin embargo haces lo que no deberías hacer, bueno, entonces significa que esto está bien.
porque esta persona es de la iglesia, porque esta persona conoce y yo no conozco y entonces aprendo de ella. Qué importante y qué hermoso es tener esta visión. Esta visión que me lleva no solo a pensar si hago lo bueno o lo malo, sino que incluso pensar que hay muchas acciones que aunque no sean malas, pueden ocasionar el mal a mis hermanos. No son un pecado en sí, lo vuelvo a repetir, pero pueden ocasionar efectivamente el escándalo o pueden ocasionar el pensamiento de que un determinado comportamiento que se entiende de otra manera está bien. Yo no participo de muchas cosas en el mundo, no porque esté mal, pero resulta que he visto que efectivamente la gente le encanta ver a los sacerdotes en ciertas situaciones donde puedan decir, ay, ya ves, hasta los curas están aquí, está muy bien. Y por eso hay fiestas de las cuales me abstengo totalmente, reuniones de las cuales me abstengo totalmente. ¿Es un pecado participar en ellas? No. Pero resulta que yo no produzco ningún bien como sacerdote estando en ciertas fiestas. No, es que hay que vivir una vida normal. No, hermano mío, hay que vivir una vida de santidad, no una vida normal. ¿Qué quiere decir una vida normal? ¿Hacer lo que hacen los demás? No, esa no es la vida que estamos llamados a tener. De hecho, nuestro Señor nos ha pedido tener una vida extraordinaria, hacer las cosas en un modo siempre elevado, buscar no solo el bien, sino el bien supremo. Y eso es lo que vamos justamente a leer en el Evangelio. Leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Ya vemos cómo la clave para entender el Evangelio que acabamos de leer está justamente en la palabra extraordinario. ¿Cuál es el modo de vida al cual nos llama el Señor? No, ser normales. No ser normales. El Señor nos llama a una vida extraordinaria. ¿Qué significa una vida extraordinaria? ¿Hacer cosas extraordinarias, fabulosas, geniales? No. Hacer las cosas ordinarias del día a día de nuestra vida de una manera extraordinaria, dedicándoselas al Señor, teniendo como meta siempre esa gloria de Dios. ¿Y eso cómo se resume? Queriendo la santidad. Eso es. Vivir efectivamente la vida ordinaria, común y corriente, con un corazón que siempre apela a lo extraordinario, que quiere ir más allá. Recuerda que estamos leyendo el discurso del llano en el Evangelio de San Lucas, que ha iniciado
con esa oración de Jesús en el monte, donde ha pasado toda la noche para después poder elegir entre sus discípulos a los 12. Después habla a sus discípulos cuando está en el llano y comienza igual como el sermón de la montaña, con las bienaventuranzas. ¿Quiénes son dichosos? Los pobres, los que pasan hambre. Ya decíamos ayer cómo el Señor rompe con la lógica del mundo. No, la dicha no está donde el mundo pretende que está la dicha. Y continúa entonces en esa misma línea. Amen a sus enemigos. Y esto es romper con lo que el mundo espera. Hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Y todas estas normas, ¿en base a qué las dice el Señor? Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Esto es la máxima ética cristiana. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tratar a los demás como yo quiero que me traten a mí. Este es el modo en que voy a regir mi vida. Y empieza entonces, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? ¿Qué los va a convertir en discípulos míos? ¿Actuar como actúa el mundo? No. Discípulos míos van a ser los que decidan ir en contra de la mentalidad del mundo, en contra de lo que es normal y establecido por el mundo. Mira cómo, a pesar de que estas palabras son tan claras, tú entre los católicos escuchas con tanta abundancia las palabras del mundo. A mí si me tratan bien, yo soy un pan de Dios. ¿Cuál es el problema de esta mentalidad? Que parece muy normal, que parece muy común. No, pues si tú me tratas bien, yo te trato bien. No es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor nos está diciendo, trata bien al que te trata mal. Ama al que no te ama, al que te odia, al que te trata con desprecio. A ese ámalo. ¿Cuál es el camino que nos está llevando, por el que nos está llevando el Señor? El camino de la liberación. ¿Y por qué es un camino de liberación? Muy sencillo, porque el otro no va a determinar mi vida. Soy libre. Fíjate bien, por si no lo logramos entender. Si mi modo de comportarme con los demás depende de cómo me tratan ellos a mí, entonces ellos gobiernan mi vida. El otro gobierna mi vida. La persona que dice, lleno de sabiduría de este mundo, no, si tú me tratas bien, yo te trato bien. ¿Qué está diciendo? Que mi forma de actuar depende de ti. Depende de cómo me vas a tratar tú. Entonces yo soy tu esclavo. Yo me voy a portar bien si tú te portas bien conmigo. Bueno, entonces eres mi esclavo. Yo determino la forma en que tú actúas. No, yo no quiero eso, yo quiero la libertad. Y la libertad se manifiesta justamente ahí. Qué fácil es responder amor con amor, qué fácil es responder el bien con el bien, qué fácil es responder una sonrisa con una sonrisa, qué fácil es responder un saludo con un saludo. ¿Dónde está lo extraordinario? En decidir vivir con libertad y ante el odio, ante el rechazo, ante el maltrato, yo mantenerme firme en quien he decidido ser yo. No, yo voy a depender de lo que seas tú para entonces yo ser igual a ti. No, yo no quiero ser igual al otro. Yo quiero ser libre. Quiero vivir en profunda libertad. Y esto es el camino que nos ofrece el Señor. Miren, los paganos, los pecadores actúan así. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Si prestan solo esperando cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien. ¿Qué medida nos está poniendo el Señor? La medida de la libertad, basada en la perfección, en ese deseo de querer vivir mi vida a la altura de los hijos de Dios. Y entonces viene la promesa. Si ustedes actúan así, entonces tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. ¿Qué nos está diciendo? Vive a la altura de Dios.
Vive a la altura de los hijos de Dios y si Dios es bueno con todos, entonces tú también. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide, los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.